Hola, buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a un programa más de Vencedores. Estamos aquí reunidos con el hermano Jonathan. Bienvenido, hermano. Nos acompaña de nuevo el hermano Adrián. Bienvenido, hermano. Gracias. Bueno, hoy esta noche vamos a hablar sobre un tema pues muy importante, ¿no?, dentro de nuestra vida cristiana. Vamos a hablar de por qué a nosotros como cristianos nos corresponde conocer la doctrina de Jesús, que realmente la doctrina de Jesús nos enseña lo que es la palabra de Dios. Vamos a empezar este tema. Si tú estás distraído, hermano, estás haciendo otras actividades, te recomendamos que pues dejes de hacer las actividades y te conectes a esta transmisión para que sea de bendición para tu vida, tanto para tu vida como para ti, como para nosotros que estamos aquí reunidos. Es bueno cada día conocer más de la palabra de Dios, y en esta ocasión pues vamos a conocer lo que es la doctrina de Jesús. Hermano Jonathan. Así es, mis hermanos, te damos gracias que estés conectado una vez más con nosotros. El tema anterior hablábamos sobre conocer a Dios, cómo podíamos conocer a Dios. Hablábamos que la única forma en que nosotros podíamos conocer a Dios es a través de Jesús, de la vida de Jesús y de la doctrina de Jesús, que esto era parte fundamental, parte muy importante para nuestra vida, conocer completamente la doctrina de Jesús. Ahora tú me podrás decir, pero ¿qué es la doctrina de Jesús? ¿De en qué consiste? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, la doctrina de Jesús es la enseñanza que está en la escritura de la palabra de Dios, en términos teológicos que podemos entender, y difiere de cualquier tipo de dogma que solo nos da enseñanzas religiosas autoritativas. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina de Jesús fueron todas las enseñanzas, toda la palabra, el extracto y la esencia que Jesús vino a enseñarnos de Dios a través de su vida, de su ministerio, y está muy diferente a dogmas que nos enseñan, por ejemplo, muchas religiones, por ejemplo, el repetir muchas veces una oración que se convierte en, ahora sí que si entre nuestra audiencia hay gente católica, pues una disculpa de antemano, pero esto se convierte, por ejemplo, en rezar, ¿no? Entramos en esa terminología de nosotros, por ejemplo, repetir muchas veces una oración y pensar que por repetirla va a tener un efecto. Entonces Jesús no vivió de esa manera, puso ejemplos prácticos para nuestra vida y a través de ella nos enseñó el camino de cómo llegar al Padre. Entonces esto es lo que es la verdadera doctrina de Jesús. Jesús no vino a ser autoritario, no vino a imponerse sobre los demás, vino a enseñarnos que debemos de amar a nuestro prójimo, vino a enseñarnos que tenemos que tener compasión por el caído, compasión por el advenedizo, por el forastero. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que perdonar los pecados, perdonar las ofensas, porque el Señor también nos ha perdonado. Todo esto fue lo que nos vino a enseñar Jesús, y lo vino a enseñar de una forma muy práctica, que fue a través de su vida. Sí, así es, hermano. Como comentabas, no nada más es un dogma, ¿no? Porque efectivamente hay religiones que nos enseñan, ¿sabes qué? Tú nada más debes de cumplir ciertos mandamientos y vas a ser salvo, ¿no? Si te saltas un mandamiento, ya no eres digno de la gloria de Dios. O sea, por dogma entendemos las reglas o leyes que se hacen, que tú tienes que seguirlas estrictamente y por ningún motivo tú las puedes cuestionar. Eso lo podemos ver en bueno, como comentaba, sin afán de ofender a lo que es la Iglesia Católica. Te dicen, tú te tienes que bautizar, tienes que hacer primera comunión, tienes que hacer, no sé, tu confirmación, matrimonio, y cumplir ciertos requisitos para que puedas ser salvo. Si tú te saltas un requisito o un mandamiento que ellos ya pusieron como dogma o establecieron como reglas, no eres digno del reino de Dios. Y esa no es la enseñanza de Jesús, como comentamos, ¿no? La doctrina que Jesús vino a enseñarnos es muy diferente a eso. Lo que realmente enseña y de verdad nos conviene conocer la palabra de Dios es porque su palabra trae verdad y trae libertad, ¿sí? Vamos a leer un capítulo, si tienes Biblia, en el libro de Juan, versículo 8, capítulo 31 y 32. Vamos a ver lo que nos enseñaba por ahí Jesús. Hermano Adrián, si me puede ayudar. Es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32.
que nos marca las Escrituras es en esa enseñanza. Si nosotros permanecemos en esa enseñanza, realmente estaremos conectados en una relación y crearemos un vínculo con Dios, ¿no? Y pues que algo más maravilloso, ¿no? Nosotros tener una relación personal con el Señor, una relación personal con Dios, ¿no? Porque tenemos que estar un acercamiento como estamos tú y yo aquí, hermano. Cuando tú creas una relación, pues, lo ves, platicas de frente, hablas de Él y le comentas y Él te responde. Esa es una verdadera relación con Dios, ¿no? Dentro de esta enseñanza podemos ver que nos habla que la palabra de Dios es verdad, es verdad. Hermano Johnny, ¿me puede ayudar con lo que Sí, es? claro. ¿Qué es la verdad? Bueno, hay una definición de verdad. Verdad es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin cambio ni mutación. La única verdad que sostiene por sí misma es la palabra de Dios. Esto es bien importante porque Jesús vino a dar una enseñanza de verdad y de vida, una enseñanza de verdad que no tenía cambio alguno a pesar del tiempo. Esto lo hemos visto en todos los temas que hemos venido indagando anteriormente. Todos los temas que hemos abordado son completamente atemporales, o sea, no tienen un tiempo límite de caducidad, no tienen un tiempo en decir, no, pues sabes qué, eso pues pasó hace mucho tiempo, eso a mí, ¿por qué me lo vienes a decir? Si la palabra, la Biblia, tiene tanto tiempo de que fue escrita, eso no es para ahorita, claro que no. Lo que nos vino a enseñar Jesús fueron palabras de verdad, fueron enseñanzas de verdad que trascienden lo que es la barrera del tiempo, la barrera por ejemplo, muchos no entienden esto, pero la Biblia es el único libro que ha perseverado a pesar de guerras, a pesar de atentados inclusive en contra de la misma palabra, en contra de la misma Biblia. Hubo muchos autores, muchos escritores, muchos empresarios, muchos políticos inclusive, muchos comandantes militares que quisieron destruirla, que quisieron erradicarla. Inclusive el inventor de la imprenta, que es básicamente el sistema de impresión actual que se utiliza para cualquier libro, que era Gutenberg, intentó erradicar la palabra, y él dijo que en 100 años la Biblia iba a ser completamente olvidada y destruida. Y el último, una de las grandes sedes de distribución y de impresión de la palabra de Dios, de la Biblia, está en un edificio y está en su casa, en la casa de Gutenberg, que precisamente él fue uno de los detractores de la palabra. Ellos decían que él decía que la Biblia no iba a prevalecer y que iba a ser un libro más, ¿no? Nosotros podemos ver ese ejemplo, que a pesar de que podríamos decir que hay muchos libros de muchas editoriales que se han perdido con el paso del tiempo. Hay muchos libros de conocimiento, de ciencia, de tecnología, hay muchos libros de novelas inclusive, que se han perdido con el paso de tiempo, 10 años, 15 años. ¿Qué te gusta? O sea, por ejemplo, hay un libro que últimamente pues ya muy pocos hablan de él, pero sí trascendió mucho. Pero yo te puedo decir que a pesar del paso del tiempo se ha ido perdiendo esta popularidad. Uno de ellos fue la saga conocido de Harry Potter, ¿no? Que en su tiempo cuando salió fue un auge, pero ha pasado el tiempo y ha ido disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. A comparación de la palabra, a comparación de la Biblia, que ha trascendido el tiempo. Y esto es lo que nos vino a enseñar Jesús. Nos vino a enseñar verdades que trascienden el tiempo. Y esto es lo más importante, y es por una de las razones por las cuales nosotros debemos de conocer la doctrina de Jesús, debemos de conocer sus enseñanzas, sus estatutos, cuáles fueron las formas de vida que él enseñaba a sus discípulos, qué enseñanzas tenía hacia ellos. Eran enseñanzas de verdad que trascendían el tiempo y no cambiaban. Si nosotros leemos, lo podemos aplicar completamente a nuestra vida actual. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que está en los evangelios, lo podemos aplicar a nuestra vida actualmente, a pesar de que ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque fueron verdades, no fueron ideologías que cambiaron con el paso del tiempo, no fueron solo letras o dogmas o tradiciones, sino que fueron verdades. Y esto es una de las razones por las cuales nosotros debemos de conocer la doctrina de Jesús. Así es, mi querido Johnny, hermano, respectivamente sobre el tema, la doctrina que nos dejó el Padre realmente ante su palabra,
sus enseñanzas por medio de sus discípulos, fue una verdad única por parte del mundo, realmente que nos dejó el Padre. Realmente a mí lo que me asombra es que el Señor nos dejó sus palabras para ser un varón perfecto. Obviamente que no lo vamos a lograr en su totalidad, como lo mencionaba nuestro hermano Merced, pero obviamente nos dejó estipulado cuáles eran sus enseñanzas de acuerdo a sus palabras y cuál era la parte de sus ideas para poder llegar a esa parte. Una de sus cosas que comenta la parte de la Biblia en Juan 8:32, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La Vamos a empapar directamente en nuestra Biblia, leerla constantemente para así fomentar el varón perfecto que lo fue Dios y así ser parte de sus discípulos. Sí, así es, hermano. Realmente lo que comentabas, ¿no? Que es lo que comentabas en Juan 8:31, dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, ¿no? Ahí en ese discípulo Dios nos está enseñando que nosotros creamos una relación con Él. Tenemos que estar en unión, en una conexión con Él, para que al momento que nosotros permanecemos en Él, creamos esa relación, ¿no? Creamos un vínculo. Y eso es lo que Dios desea para el hombre, ¿no? Que mantengamos una conexión, una, no sé, un trato, una comunicación con Él. Y esa es realmente la esencia misma de la vida, ¿no? Nosotros podemos tener una gran comunión de Dios. Aquí no se trata de religión, no se trata de que pues, una persona cualquiera, ¿no? Aquí nosotros, cuando permanecemos como discípulos de Cristo, estamos creando una relación personalmente con Dios y creamos un vínculo. Ahora, el vínculo, ¿qué podemos definir por vínculo? Vínculo es una unión o una atadura, algo que realmente nos une a otra persona, ¿no? Supongamos que somos un matrimonio, ¿no? Cuando dos personas se casan, ellas crean un vínculo cuando nacen los hijos, los hijos. ¿Por qué? Porque ese vínculo va a estar para toda la vida, ¿no? El hijo va a ser para toda la vida. Si ese matrimonio más adelante se separa, tiene problemas, ese vínculo que los va a unir siempre van a estar en contacto, siempre va a estar con ellos. Así que no nomás se trata de tener una relación con Dios, hay que crear ese vínculo para que nosotros siempre estemos unidos al lado del Padre, ¿no? Estemos siempre con Él estemos realmente en una relación muy estrecha con el Señor Jesús, ¿no? A través de esto, y todo eso, ¿cómo lo vamos a crear, no? A través de las enseñanzas y de la vida de Jesús, porque Él vino, cuando Él vino a la tierra, nos vino a enseñar sobre su reino y sobre las cosas que nosotros tenemos en el lado espiritual, hermanos. Su palabra a la vez, pues nos hace libres, ¿no? Porque Él dice, conoced la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? Lo que comentaba el hermano Johnny, la Biblia. Ahí encontramos toda la verdad sobre Dios, todo lo que tenemos. Y cuando nosotros entendemos la Biblia, cuando nosotros la leemos, la comprendemos y creemos su verdad, nos hacemos libres, libres del pecado, libres de las ataduras, libres de malos hábitos que hemos creado a través de nuestra vida. Nos libramos, nos libramos del mundo. Vamos a leer una cita bíblica que está en el libro de Mateo, versículo 11, del 28 al 30, para que podamos realmente lo que Dios nos dice, ¿no? Que cuando nosotros llegamos a Él y a su
Jesús nos hablaba de una verdad, nos hablaba verdades. La doctrina de Jesús nos enseñaba, ayudaba a que nosotros pudiéramos tener una nueva vida, nos enseñaba a través de su ejemplo. La doctrina de Jesús nos daba una opción de tener una relación completamente con Dios, que no fuera simple y sencillamente una religión, no fuera un método, no fuera una tradición, sino tener una relación completa con Dios. Y nos enseñaba de que entre nosotros y Dios debe de haber un vínculo, debe de haber una necesidad de nosotros hacia Dios. Ahora, ¿cómo o en qué vamos a fundamentar todo esto que hemos hablado? Bueno, el fundamento completo de la doctrina de Jesús viene a través de la palabra de Dios. Es lo que hablábamos, lo que yo les comentaba hace un momento. ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios? En las Escrituras, en la palabra. Nosotros como varones, todo en nuestra vida debe tener un inicio, y todo inicio debe tener un fundamento. Tú has iniciado una nueva vida en Jesús, tú has iniciado has tomado una determinación para iniciar una nueva etapa en tu vida, en decir, bueno, vamos a hacer lo correcto, vamos a ser varones vencedores en Jesús, vencedores en la palabra. ¿Cuál es tu fundamento? ¿En dónde estamos fundamentando nosotros nuestra nueva vida? ¿En dónde estamos fundamentando nosotros nuestra fe, nuestras nuevas fuerzas? ¿Qué es lo que nos fundamenta? Nosotros tenemos un único y sólido fundamento, que es la palabra de Dios. En todo inicio debemos tener un fundamento, y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido trascendental a pesar del tiempo, y esto hago mucho énfasis porque esto es muy común. Yo he escuchado muchos varones que me dicen, pero es que, hermano, eso ya tiene muchos años, tiene muchísimo tiempo, ¿cómo es que a mí me puede ayudar? Es algo que se escribió hace tanto tiempo que ni me conocían, ni nacía yo. Esto lo he escuchado bastante, ni nacía cuando eso se escribió. ¿Cómo es que eso me puede ayudar a mí en la actualidad? Bueno, porque la palabra de Dios es verdad, es viva, y tú no vas a encontrar absolutamente ninguna enseñanza que dé vida, ninguna palabra que dé vida en ningún otro libro más que en la palabra de Dios, más que en la Biblia. Entonces, de esta manera podemos nosotros fundamentar y cimentar nuestra nueva vida a través de la palabra de Dios. Y sobre todo leer la parte de la palabra nos abre los ojos espirituales, realmente, que es la parte más importante de lo que es estar dentro de la iglesia y con Dios de la mano, porque la fe es creer, lo que nos determina a lo que cuando tenemos problemas o nuestras cargas. Dentro de la palabra, cuando nos menciona el Señor Jesús, es importante ayudarnos en esa parte. ¿Por qué? Porque si perdemos con nuestras propias vidas la creencia de que no existe un Dios, podemos determinar una idea de que nada más es efímero, de que no existe. Entonces, el leer nos lleva a abrir los ojos espirituales para así entender sus mandamientos de la misma manera. Entonces, de un punto, si lo vemos, esta nueva vida cristiana, como lo mencionaba yo, mi hermano Johnny, si no nos apegamos a lo que es la parte de la palabra, vamos a tener un desvío, y cualquier cosa que nos mencione un hermano externo o una persona externa que no viene a la iglesia, que no está pegado a la palabra, nos va a derribar en cualquier momento. Sí, así es, hermano. Vamos a leer un versículo de la Biblia, es el libro de Primera de Corintios 3, del 9 al 11, para que podamos comprender lo que estamos platicando, ¿no? Que tenemos un fundamento, ¿no? Y en qué se basa y cuál es nuestro fundamento, ¿no? Para que todo eso que estamos platicando está fundamentado en la Biblia, viene en la Biblia. No crean que nos los estamos inventando o algo, ¿no? El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 9 al 11, si lo tienes en tu casa, hermano, tu Biblia, puedes
Ponemos como fundamento al Señor Jesucristo en nuestras vidas y estamos haciendo nuestras cosas, nuestra vida diaria, cualquier cosa nos va a derribar o nos puede molestar por algún mal comentario que nos puedan hacer. Entonces platicábamos hace rato, antes de iniciar con con mi hermano, respectivamente a veces la gente cuando una persona sabe que va a la iglesia, a veces se quiere avivar por ser buena gente y lo primero que te critican, y vas a la iglesia. Entonces, me comentaba él algo personal, entonces, pero en base a lo que es la parte de la palabra, entendiéndola poco a poco, vamos determinando los puntos, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, en qué cosa el Padre está ahí para sostenernos a la hora de tener un problema. Obviamente siempre pidiéndole con todo el corazón cualquier necesidad que tengamos. Sí, así es, hermanos. Bueno, como vemos aquí que decía mi hermano, toda nuestra fe, toda nuestra creencia, nuestra forma de vida, todo se va a desplazar de acuerdo a más bien nuestro fundamento va a ser de acuerdo al Señor Jesucristo. Él es el que nos sustenta, ¿no? Todos nosotros somos como edificios, dice la palabra de Dios, y tenemos un fundamento. Y realmente cuando tú haces una construcción, ¿qué es lo primero que te dice el arquitecto? No, pues tienes que ponerle buenos cimientos, ¿no? Porque si no tu casa se va a caer. Se hacen estudios cuando vas a levantar un edificio, incluso una casa pequeña? No, pues de cuántos pisos vas a necesitar tu casa. La cadena, ¿no? Ajá, exactamente. Dice, no, pues yo quiero hacer la casa de unos 3 niveles, 4 niveles. Bueno, tus cimientos tienen que ser más grandes, tienes que hacerlo de tanto por tanto, hacen un cálculo. O si quieres hacer un edificio, también te dicen, cimientos. Si haces los cimientos pobres, pues no te va a sustentar. Y la palabra de Dios nos dice que aquí que nuestro cimiento es fuerte, nuestro cimiento o nuestro fundamento es Cristo. Ahora, de nosotros depende lo que tengamos que construir arriba, de nosotros depende, porque nosotros somos edificios, porque aquí nos decía, como que nos dice, cada uno mire cómo edifica encima, de nosotros depende lo que nosotros vamos a edificar. Desde ese punto de partida, nuestra vida cristiana siempre se va a fundamentar en Jesucristo. No vamos a agarrar ninguna otra ideología, o que porque el pastor predicó ciertas cosas, o que ya nos pusieron ciertas reglas, no sé, hasta a veces hay gente que hasta rituales hace, ¿no? Como comentabas, hermano, hace rato, ¿no? Reza 10 Padres Nuestros para que tus pecados sean perdonados. Eso ya son rituales o son, no sé, teorías que realmente ese no es el verdadero fundamento de Dios, ¿no? Toda la palabra de Dios se fundamenta en la vida y enseñanza del Señor Jesucristo, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos va a resguardar, y siempre tendremos, como dice su palabra, ¿no?, su sustento, y tenemos un fundamento en Él, ¿no? De la misma forma a nosotros nos toca hacer buenas obras, hacer buena construcción para que nosotros nos vean, como comentabas, ¿no? No tengamos un cimiento débil, que cuando alguien nos ataque, no, pues ya, sí es cierto, tienes razón, ¿no? La Biblia tiene años, a mí no me corresponde. No, la palabra de Dios se ha mantenido, y es la palabra que nos da vida y nos da aliento. Es la palabra vivificante que tenemos en Él. Y nuestro fundamento principal es el único, es el Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos, esto es bien importante, porque ¿cuál es la razón principal por la que muchos varones desertan de la iglesia? ¿Cuál es la razón principal por la que muchos varones dicen, sabes qué, esto a mí no me funciona, no sirve, yo no voy a ir más a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios porque yo cada vez estoy peor? ¿Cuál será? Precisamente es el fundamento, en qué basamos toda nuestra nueva vida, en qué estamos basándonos, dónde estamos fundamentando nuestra fe, qué es lo más importante, en quién estás creyendo. Mira, esto de fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, de fundamentar nuestra vida completa en la palabra de Dios, es bien importante, porque podríamos nosotros fundamentarlo en una ideología. Por ejemplo, una corriente o una ideología que se ha movido mucho dentro de la iglesia cristiana es, podría yo decirlo de esta manera,
de la sobreprosperidad, ¿no? Sobreabundancia, que todo va a estar bien, que todo siempre va a estar bien. Nosotros tenemos la fe que el Señor nos va a mantener bien, pero estamos viviendo sobre un mundo terrenal donde siempre hay fluctuaciones. Por ejemplo, muchos pensaban que siempre iban a estar bien y desertaron de la fe porque de repente hubo recorte de personal. Pasó esto con lo de la pandemia reciente, que pues todavía estamos en veremos o no veremos, ¿no? Entonces, pues es que me recortaron, es que ya no tengo trabajo, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? El pastor decía que abundancia y prosperidad y que siempre, ¿dónde está? O sea, estamos pasando por esta dificultad y la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también más adelante nos dice, mi Dios pues suplirá lo que haga falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo debo de confiar en el Señor que Él me va a prosperar. ¿Vamos a tener aflicción? Claro que sí, pero debemos de confiar en Él, porque Él es el que nos va a sustentar. Entonces, muchos al empezar a ver esta aflicción, desertan del camino del Señor, desertan de la iglesia, se van de la iglesia, terminan destruyendo todo lo que a lo mejor en su momento se había edificado. ¿Por qué? Porque el fundamento no fue la palabra de Dios, porque el fundamento no fue la doctrina de Jesús, porque el fundamento no fueron sus enseñanzas, no fueron la verdad, el fundamento no fue la relación que tenían que haber tenido con el Señor, no hubo un vínculo que mantuviera fuerte ese fundamento, porque simple y sencillamente me fundamenté en la corriente, en la ideología de la sobreprosperidad, es decir, que yo siempre voy a vivir en abundancia, que siempre voy a tener dinero de sobra, y muchas veces estamos pensando que a pesar de todo y encima de todo, de repente, pues el Señor nos pueda aparecer. No niego el poder y la eficacia del Señor, porque yo lo he visto y lo he vivido en muchas formas diferentes. Lo que quiero que me entiendas como varón, que tú que nos estás viendo, es que estamos en un mundo que tiene muchas fluctuaciones. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque estamos comprados con su sangre poderosa. Entonces, nosotros debemos de entender que puede haber momentos en que nosotros pasemos aflicción, porque la palabra de Dios dice, porque Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros en ese momento de mayor aflicción en nuestra vida, puede ser, tu aflicción tal vez no se llama economía, tal vez tu aflicción se llama salud. Tal vez tienes un problema de salud muy grave que tal vez sea muy costoso su sanidad o su medicamento, el tratamiento. Tal vez el problema de salud sea incurable. Tal vez estás pasando por una aflicción que se llame inestabilidad en tu matrimonio. Tal vez estás pasando por una aflicción que se llame, tal vez mis hijos están perdidos en las drogas, perdidos en el mundo. Entonces, todas esas aflicciones van a venir a nuestra vida. Como en un edificio, en algún momento va a haber un sismo. En algún momento ese sismo va a atentar contra la integridad del edificio, pero depende mucho del cimiento que se haya establecido. Te puedo poner esta imagen. Entonces, ¿qué cimentación hay en nosotros? Somos el edificio que el Señor ha plantado para crecer y prosperar, pero ¿en dónde yo cimenté ese edificio? Tal vez me cimenté o me agarré de la idea de la sobreprosperidad, me agarré de la idea de que siempre voy a estar sano cuando busque al Señor, porque muchas veces eso es lo que buscamos, ¿no? Y no tenemos que confundir, como varones tenemos que ser muy críticos y no confundir, que yo no voy a buscar al Señor por una necesidad física, yo voy a buscar al Señor por una necesidad espiritual. Yo voy a ir delante de los pies de Dios, yo voy a ir a postrarme y a buscarlo porque mi vida lo necesita, porque lo necesito como el respirar, porque yo sé que si estoy fuera de Él, nada puedo hacer, porque yo sé que mi fe no tiene sentido si yo la fundamento en cualquier otra cosa, en cualquier otra situación. Por ejemplo, te repito, si tú eres de alguna otra religión, si tú eres católico, no es mi afán ofenderte, pero si nosotros ponemos nuestra fe, nuestro fundamento en alguna escultura que hizo otro ser humano, ¿dónde queda el anclaje que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios? Si nosotros fundamentamos nuestra fe
en alguna silueta, en una imagen, como te lo podría repetir, si nosotros fundamentamos nuestra fe en una ideología, inclusive si nosotros fundamentamos nuestra fe completa en un solo pasaje de la Biblia, y esto podría ser hasta polémico. Si nosotros fundamentamos nuestra fe en un solo pasaje de la Biblia, estamos teniendo el mayor error de nuestra vida, porque estamos fundamentando en algo que simple y sencillamente no dice más. Y es lo que muchas ideologías, es lo que muchas sectas, es lo que muchas religiones tienen como error, fundamentar toda la fe en un solo versículo. Cuando el Señor nos dejó pasajes y pasajes y libros y tenemos toda la historia del ministerio de Jesús, no podemos fundamentar toda nuestra fe en un solo versículo, porque el Señor nos está dejando toda una colección de libros que han sido escritos por muchos autores en mucho tiempo, que el Señor ha inspirado completamente. Entonces, nosotros podemos ver la obra completamente de Jesús, podemos ver su ministerio, podemos ver todos los milagros que Él hizo, todas las enseñanzas que hizo. Entonces es momento como varones que tomemos esa cimentación, tomemos esas enseñanzas y fundamentemos en Él, pongamos nuestro fundamento en las enseñanzas de Jesús, en la palabra de Dios, que es lo más importante. Sí, así es, hermano, como tú lo has comentado, eso es muy cierto. Y todos nosotros los que hemos creído, ese tiene que ser nuestro fundamento, no hay otro, ¿no? De hecho, de nuestra vida cristiana, nosotros siempre tendremos que edificarnos, como dice su palabra, sobre la piedra viva, ¿no? ¿Y quién es la piedra viva? ¿Quién es la piedra más importante que puede ser en nuestra vida espiritual? En la piedra sobre nosotros vamos a edificar nuestra vida cristiana, ¿no? Los ejemplos que nos dio el hermano son muy prácticos, porque te vienen reflejando de una forma en lo material, porque es realmente lo que estamos viviendo, sobre qué edificamos nuestra fe cristiana o nuestra vida, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios es extensa, es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesucristo. Él vino de alguna forma a mostrarnos su amor, nos vino a mostrar de alguna forma sobre qué fundamentarlo. Y vamos a seguir con otro pasaje bíblico para que entremos en comunión con la palabra, en primera de Pedro, versículo 2, del 4 al 6, para que si lo tienes ahí también hay que buscarlo, para que donde nos habla Dios y nos dice de qué forma nosotros podemos confiar en Él, ¿no? Este fundamento tenemos que ponernos, todo creyente necesita ponerse sobre este fundamento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que edificar nuestra vida, lo tenemos que poner sobre la piedra, la roca más importante, la piedra, como dice, que fue desechada por los hombres, que es Jesucristo. Él nos vino a dar todo, nos vino a enseñar de qué forma tenemos que vivir, y es un fundamento muy fuerte que como dice su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿no? Ese es nuestro fundamento y nos va a sostener, esa es la roca que nos va a sostener todos los días de nuestras vidas, no hay otra. Sobre eso tenemos nosotros que más que nada que fundamentar nuestra fe, ¿no? Hay otra frase de la palabra de la Escritura que nos dice que todo encuentro que nosotros tengamos y que nosotros hagamos, nuestro encuentro es personal, ¿eh? Porque a veces, hermanos, nos preguntamos, bueno, yo voy a la iglesia, Dios me va a salvar, pero mis amigos, ¿qué? O mi familia, o a veces algunos no van porque pues mi mujer no quiere ir, o qué va a decir mis primos, ¿no? ¿Qué van a decir mis papás hasta a veces, ¿no?
el encuentro con Jesús es personal, ¿no? Él nos llama a nosotros y pues ya Él sabrá en qué momento y el tiempo en que Él llamará a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Hay una cita bíblica que nos da la visión de lo que les estoy platicando, ¿no? En Juan, versículo 21, capítulo 21 con el versículo 21 y 22 también. Es en el libro de Juan, ¿no? ¿Lo tienes por ahí, hermano? No, fíjese que también con Jesús debe ser personal. Muchas veces como varones, bueno, pues voy a la iglesia porque pues mi esposa va y mis hijos van y pues ahí voy yo también, ¿no? Entonces cometemos ese error, ¿no? De decir, no, pues es que pues como van todos, pues yo voy también. O cometemos el error también, podría ser de decir, no, pues ya van todos ellos y pues yo también ya soy salvo, ¿no? De ahí, pues ya aprovecho un cachito de bendición, ahí me pongo debajo de la cascada para que me caiga agüita, porque pues ya mi familia está yendo y pues yo también, que acaso no cuenta que ya toda mi familia vaya. Entonces esto es bien importante, porque el encuentro con Jesús debe ser completamente personal, no porque pues mi familia va, yo también. Es como por ejemplo los que ya nacen cuando tu familia es cristiana, ¿no? No, pues yo nací en cuna cristiana. Ah, ok, pero ¿de veras crees en Dios? ¿De veras crees en Jesús? No, pues es que soy cristiano porque pues mi familia es cristiana desde que yo nací. No, no, espérate, es que eso no te hace hijo de Dios. Es que realmente hijo de Dios te hace creer en Jesús, te hace desde un inicio tener un encuentro con Él personalmente. No por ahora sí que Dios tiene hijos, no nietos, ¿no? No, no cuñados, no tiene parientes siguientes, parientes políticos. Tenemos que ser hijos de Dios y esto es solo a través de un encuentro personal con Jesús. Ok, la palabra dice lo siguiente, cuando propósito para cada uno de nosotros, pero al final de cuentas la decisión la toma uno mismo, el querer seguir a Dios sí o no, porque Él nos da un libre albedrío y no nos pone a la fuerza querer seguirlo. Realmente la decisión, como comentabas tú, como la familia, un punto muy importante, y creo que de ahí parte muchas cosas. Creo dentro de mi vida personal, lo puedo mencionar así libremente, porque a veces dentro de la familia te pueden decir cosas malas que te pueden desanimar, pero al final de cuentas, si tu doctrina y tu fundamento ya está en parte de Jesús, tú vienes a la iglesia tal cual, ya sea cansado, dolorido, y vienes a escuchar la palabra y adorarle de todo corazón. Y como a cualquiera yo creo le pasa, sino que le pasa dentro de la casa, que a lo mejor está uno cansado, y más a veces dentro de mi trabajo, que estamos en atención al cliente, termina uno cansado toda la semana y a veces quisiera uno descansar, pero a veces con venir aquí a la iglesia, como dice su palabra, uno viene cargado y al adorarle, pedirle su apoyo, Él nos bendice, la verdad, dentro de mi familia pues nos bendice realmente en gran manera, y sí nos libera de esa gran carga y nos sentimos bien, nos sentimos agradables realmente dentro de nuestra familia, así lo puedo mencionar. Y yo creo que el punto es nuestro Padre Jesús, que es nuestra roca, nos ha ayudado dentro de mi familia y como a cada uno de nosotros también en esa parte. Sí, así es, hermano, como comentabas, esa es una decisión, ¿no?, que nosotros tomamos, ¿no? Él nos llama, Él nos dice, si quiero un encuentro personal contigo, ven, sígueme. Ahora, de nosotros depende, como dice su palabra, es reconocerlo, ¿no? Reconocer realmente que Jesús es nuestro Salvador, porque una cosa, hermano, es comentar y decir, no, pues yo sí creo en Jesús, ¿no? Está bien, lo voy a seguir. Pero lo apoyo de lejitos. Ah, exactamente, como lo contabas, no, pues sí, de lejito, o como decíamos, no, es que todavía no es mi tiempo, no es mi llamado, yo me espero, me falta, ¿no?
No, tenemos que reconocer que Él es nuestro Salvador. Tenemos que, Dios nos revela, nos quita esa venda que a lo mejor nosotros no vemos, para que nosotros podamos descubrir todos los misterios que Dios nos tiene, ¿no? Todos los misterios que Dios nos da. Tenemos que nosotros estar con el Padre para que Él nos revele la forma en lo que, o más bien lo que Él tiene preparado para nosotros, no lo que tenemos que hacer. Pero es nuestra decisión, no es porque mi esposa o porque mi hija ya vienen a la iglesia, yo también voy a asistir y ya voy a ser salvo. No, de nosotros depende, porque la palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Eso lo podemos ver en Romanos 10, versículos 9 y 10, ¿no? Nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Señor, ¿no? Ya que Él nos llama, nos atrae. Llegamos a la vida cristiana, conocemos el fundamento, pero a veces no lo tomamos en cuenta, hacemos que es una palabra, bueno, eso no es para mí, no, yo ya sé, o nos creemos de alguna forma que somos los conocedores de todo, ¿no? Y que queremos tomar otro fundamento que no es Cristo. Y la misma Biblia nos revela de que esas decisiones que nosotros tomamos, pues traen consecuencias, ¿no? De alguna forma. Si nosotros ya conocemos la palabra, ya conocemos nuestro fundamento, conocemos lo que es la roca viva, la roca con la que nosotros podemos estar, y de nosotros depende qué es lo que vamos a crear en nuestras vidas, ¿no? Hay una parábola que el Señor Jesús nos enseñaba, que trataba de decirnos que cuando nosotros vamos o lo buscamos a Él, de alguna forma el enemigo, hermano, que tenemos en común, el enemigo, el diablo, siempre lo que va a querer es alejarnos de Él, ¿no? Alejarnos de Jesús. Aunque nosotros ya conozcamos la palabra, ya vengamos a su iglesia, el diablo siempre viene, te pone trabas, y lo que él que va a querer es que tú te alejes de Jesús, que tú no lo sigas, él siempre va a procurar que cambiarte tu forma de ser, decirte, mira, vente mejor acá la vida es más divertida, o como comentabas tú en otra ocasión, hermano, que cuando llega el viernes luego te dicen, vamos a desestresarnos. Son trampas que el enemigo nos pone para que nosotros caigamos y él nos aleje cada día más de Jesús. De nosotros depende ser prudentes, ser buenos conocedores de la palabra, para que el enemigo no venga a querer a nosotros engañarnos, ¿no? Porque tenemos que oír y tenemos que conocer que el enemigo siempre va a estar presente, siempre nos va a estar atacando y nos va a querer alejar. Así que nuestra piedra principal, nuestra fortaleza, nuestro fundamento, tiene que ser la piedra viva, que es el Señor Jesucristo. Y si nosotros permanecemos en Él, solamente permaneciendo en Él, vamos a obtener la victoria en nuestra vida, tanto terrenal como espiritual. Así es, mis hermanos. Otro punto también muy importante es oír y hacer. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos qué es lo que tenemos que hacer, escuchamos que el Señor Jesús fue y sanó enfermos, Él fue y empezó a predicar, ayudaba a los desvalidos, Él oraba, Él buscaba el rostro de Dios, buscaba tener una comunión con el Padre, enseñaba que teníamos que a los discípulos a tener una comunión con el Padre, pero muchas veces no lo hacemos. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros ya hemos escuchado la palabra, tenemos que empezar a poner en práctica, porque a veces, como dicen por ahí, nos entra por un oído y sale por el otro. Como varones esto es muy frecuente porque podemos poner mil excusas, es que el trabajo, es que la casa, es que podremos poner el pretexto, es que pues yo trabajo y estudio, ¿no? Si tú eres soltero, es que tengo muchas cosas que hacer y tenemos infinidad de pretextos para no hacerlo. Es que no lo puedo dejar, inclusive, por ejemplo, no debemos, ya sabemos nosotros que no podemos dañar el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y muchas veces hay vicios en nuestra vida,
hay circunstancias que nos llevan, por ejemplo, a seguir, no sé, que tal, puede haber alguien que esté batallando con el alcoholismo todavía. Entonces, ya sabemos que lo tenemos que hacer, ya lo hemos escuchado, pero no lo hacemos y podemos decir, es que no puedo. Es que simple y sencillamente, pues yo así fui, mis padres así fueron, mi papá fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico y yo también tengo que serlo. Podemos cambiar un poco la circunstancia, podemos decir, no, pues sabes qué, es que ya sabemos como varones que tenemos que ser hombres fieles, que tenemos que ser de una sola mujer, y muchas veces el enemigo viene, nos pone tentaciones y ahí nos vamos de boca. Es que no puedo porque mi papá fue mujeriego y mi abuelo fue mujeriego, entonces pues yo así soy también. Y no lo tratamos de hacer, no hacemos el esfuerzo de hacerlo. Ya escuchamos, ya sabemos, tenemos el conocimiento, tenemos la palabra en nuestras manos, tenemos todas esas escrituras que sabemos que tenemos que ser fieles ante Dios, fieles ante nuestra pareja, ante nuestra esposa, y muchas veces solo escuchamos y no hacemos, no tomamos una iniciativa. Como varón tenemos que tener iniciativa. Esto lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. ¿Me ayudas, Adrián? Ustedes que están ahí en casa, si tienen la Biblia a la mano, o inclusive puedes ir apunta todos estos textos, y si te lo perdiste. Mañana, es que me paré tarde, no tuve tiempo. Hermano, ya ayunó, en la semana ayunó. No, hombre, es que viera que me dolía el estómago, me dolía la cabeza, esto es fácil. Me dolía la cabeza y Tuve que híjole, comer. tenía que comer, hermano, pues no, no el puedo. azúcar. Se me bajó el azúcar, la glucosa, sentía que hasta veía borroso y pues tuve que comer, hermano, no puedo ayunar. Hermano, ya leyó la palabra. Híjole, sí, pues yo sabía que tenía que leer, pero pues no pude porque mil pretextos. Entonces, dice la palabra que nos compara con un hombre insensato, aquel que escucha y no hace. Escuchamos, sabemos, nos dice el pastor, nos dicen los hermanos, nos dice nuestra pareja, nuestra familia, nuestros padres, hermanos, quien sea, nos dice, tienes que orar, tienes que buscar a la palabra, tienes que buscar el rostro de Dios en oración, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra, porque fíjate que nos dice que vendrían las tempestades y los días malos y el edificio no se caerá, porque aquel es hombre sabio que ha fundamentado la construcción en la palabra de Dios y porque ha escuchado y ha hecho. Escuchar, oír y hacer. Tenemos que ser varones prudentes, varones sensatos, tenemos que ser vencedores, sensatos y prudentes y sabios, escuchando y haciendo, no nada más escuchar y no hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables, cada uno de nosotros, de cómo estamos edificando la casa del Señor, cómo estamos edificando nuestra vida, cómo tú estás edificando. ¿Realmente estás escuchando, por ejemplo, decir, no, pues mira, es que esa pared está chueca, hay que tirarla y volverla a hacer? Como aquellos albañiles que viene el arquitecto y le dice, ¿sabes qué? Esa pared quedó mal, ¿qué hay que hacer? Tirarla y volverla a levantar. ¿Por qué? Porque quedó chueca. Si yo construyo sobre eso, Y que no es fácil. Mande. Y que no es fácil. Y que no es fácil. Si yo construyo sobre esa pared chueca, se va a caer. Si yo construyo mi vida en Cristo, en la falta de oración, en la falta de ayuno, en la falta de leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñarla, en tener una relación con el Señor, buscar al Señor todas las mañanas, todas las noches, por lo menos,
Si yo empiezo a edificar mi vida en Cristo sobre esa falla, yo te aseguro que el edificio se viene abajo. Yo te aseguro que en las tempestades y en las tormentas, como yo te comentaba hace unos instantes, vienen tempestades a nuestra vida, vienen aflicciones y estamos completamente desarmados. A pesar de que hay un fundamento, las paredes están mal construidas. Te puedo poner esta imagen. Entonces, nosotros tenemos que escuchar y tenemos que hacer, tenemos que llevar a cabo. Ya has escuchado todo esto que hemos hablado durante este tema, tenemos que llevarlo a cabo. Esto es muy importante como varones porque a veces lo escuchamos y no lo hacemos. Sí, así es, hermano, como tú comenzabas, eso ya es responsabilidad de nosotros, ¿no? Es de cada uno, ¿no? Porque nosotros, para que podamos ser salvos, tenemos que empezar por una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Y todo nuestro futuro va a depender de Él, como comentaba el hermano Adrián hace un momento, ¿no? Que cuando te comienzan a decir, ¿sabes qué? O el hermano Johnny, perdón, cuando tú fundamentas tu vida cristiana en algún sermón, en alguna ideología como la de la sobreabundancia, cuando llega la tormenta, cuando te azotan las lluvias o te azotan los problemas, te derrumbas. ¿Por qué? Porque no fundamentaste bien, hiciste tu casa sobre la arena, como dice la escritura, ¿no? Y realmente te vas para abajo. Y la otra, si el fundamento está bien, pero no haces lo que la palabra de Dios te dice, no ayunas, no oras, no buscas su presencia, también la casa se puede derrumbar porque las paredes no están firmes. El fundamento o lo que realmente sostiene una casa es tu fundamento y lo que tú edificas, lo que nosotros edificamos, lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas, porque todo es personal, ¿no? Todo nuestro futuro va a depender de la relación que nosotros llevemos con Jesús. Toda nuestra vida venidera dependerá siempre de una buena relación, de ese vínculo que nosotros creamos entre el Padre y nuestra vida, ¿no? ¿Para qué? Porque esa es la responsabilidad de cada quien. Mi vida es responsabilidad mía, la de mi hermano Johnny es su responsabilidad. Nosotros podemos orar por él, podemos apoyarlo, pero realmente la vida cristiana, la vida espiritual es personal, todo el encuentro. Dios te dice, ¿sabes qué? Yo escuchaba una vez una frase que decía que Dios todo lo puede, Dios es maravilloso y es cierto, pero hay una cosa que Dios no puede hacer. Dios no te puede obligar a que tú lo adores, Dios no te puede obligar a que tú vayas a su presencia y te hinques y te implores. No, eso no lo puede hacer, eso es de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios quisiera eso, haría lo que dice el hermano Johnny. Ok, tú me vas a adorar si te doy dinero. Ahí está, a él nada le cuesta, nos llena de riquezas. ¿Para qué? Para que lo adoremos. Tu problema es la salud. ¿Quieres salud? Perfecto, no te vas a enfermar de nada para que me busques, pero Dios no es así. Dios no quiere que lo busques porque te da algo a cambio. Él quiere que lo busques porque tu corazón necesita de Dios, porque tú necesitas de Dios. Nosotros tenemos que edificar todo y hacer, lo único que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos y tenemos que edificar nuestro fundamento. Nos da todas las bases, nos da su palabra, nos da la enseñanza de Jesucristo, porque a eso vino Jesús, a nosotros darnos una visión de lo que es el reino celestial, ¿no? Pero no nos pide nada a cambio más que tu corazón, más que tú te humilles, vengas a su presencia y lo busques cada día. Hermanos, tenemos que aprender cada día más que todo esto, la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo son nuestro fundamento y no hay otro lugar más, no hay otra roca viva en la que nosotros podamos fundamentar, en lo que podamos construir nuestra nueva vida cristiana, hermano. Así es, mis hermanos. Algo, hermano Merced, que comentaba, muy importante es que nosotros a cierto punto en nuestra vida, después de tantas aflicciones, llega un momento donde como varones nos preguntamos, pero es que ¿por qué simple y sencillamente no, el Señor elimina mis problemas? Porque es que hay mucha gente con problemas y esta ha sido una interrogante muy grande
a través del tiempo entre varones, entre personas, como no tienen idea. ¿Por qué es que Dios no simplemente desaparece los problemas de la humanidad? Fácil, simple y sencillo, porque simple y sencillamente nosotros no llevaríamos una relación con Dios por amor. Estaríamos teniendo una relación por conveniencia, por lo cual no seríamos hijos de Dios, seríamos esclavos, porque estaríamos haciendo un ritual buscando a Dios por una conveniencia. Porque yo necesito esto, busco a Dios. Y realmente nosotros tenemos que vivir una vida en Cristo, no por conveniencia, por convicción. Tenemos que vivir una vida como varones vencedores, por convicción, porque yo estoy seguro que a pesar de lo que pase en mi vida, si yo estoy con el Señor, Él va a tener el control de mi vida. A pesar de las situaciones malas que yo esté pasando, si yo estoy con Él, Él me va a ayudar a sobrellevar esta mala situación, a sobrellevar esa tempestad, porque yo sé que mi fundamento es Él. Yo te pudiera poner un ejemplo. Hace un tiempo, cuando empezó esta situación de pandemia, yo salía y una conocida se me acercó y me dice: oye, es que yo te veo muy tranquilo y todos se están volviendo locos, ¿qué pasa? Y yo en ese momento, cuando empezaba pandemia, yo te soy sincero, yo me alejé un tiempo de la iglesia, yo me alejé un tiempo del camino de Dios. Yo no estaba como que tan cuerdo, no estaba tan consciente, ¿no?, de que el Señor todavía seguía buscándome, el Señor seguía amándome, y yo decidí hacer mi vida mal. Entonces vino esta muchacha y me pregunta: oye, pero es que yo te veo muy tranquilo, yo te veo muy como si nada, yo te veo que todo se está cayendo, tú dices que eres cristiano y yo te medio creo, te medio no creo, pero yo no entiendo. ¿De dónde sacas tú la tranquilidad si todos se están volviendo locos? En mi casa mi tía es cristiana, mi tía es muy, muy creyente de la palabra, es cristiana de años, y está muerta de miedo. O sea, y está, no digo nombres, no digo pistas, nada. Dice, y está muerta de miedo. Y veo que actúa de una forma en que dice, o termina diciendo: es que eso es del gobierno y lo más seguro es que no pase. Pero eso no va a pasar. Y después no la entiendo porque vuelve a tener miedo. Y yo no sé qué está pasando contigo, ¿por qué no tienes miedo? Y le dije: mira, te voy a ser sincero, miedo sí tengo, porque soy un ser humano, porque soy de carne y yo sé que me puede pasar algo. Miedo sí tengo. Dice: pero es que yo veo que sales, tomas tus medidas, como todos, regresas, y yo no te veo que te estés desesperando, o que salgas corriendo, que digas: ya me voy a refugiar a mi casa y no vengo a trabajar, no vas a trabajar, ¿no? Le dije: mira, es que yo, simple y sencillamente, yo sé que puedo enfermarme, yo sé que puede haber dificultad en mi vida, pero yo desde mucho tiempo yo he creído realmente quién es Dios y quién es Jesús en mi vida. Porque yo sé que a pesar de que yo me enferme, yo tengo la seguridad que pase lo que pase, yo sé que el Señor me va a tener en sus manos. Porque Dios tiene el control de todo, simple y sencillamente. ¿Podré yo atravesar aflicción? ¿Podré yo atravesar tempestades? ¿Podré enfermarme? ¿Me va a poder ir mal? Claro que sí. Pero yo confío en el Señor, yo confío en Dios. Si yo me enferme o no me enferme, eso va a ser punto y aparte, pero yo confío en que Él me va a mantener en sus manos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y le dije ese texto y ella lo empezó a repetir, y le dije: ¿cómo te lo sabes? Es que lo repite mi tía, pero nomás no veo que haga efecto en ella, siempre la veo con miedo. Es que, o sea, yo he creído en Dios completamente. Yo sé que me voy a enfermar, porque todos nos estamos enfermando, pero yo sé que Él me va a mantener con bien. Yo sé que Él me va a sacar a flote, porque yo he confiado en Él y yo creo realmente y conozco quién es Dios. Entonces, varón, tenemos que conocer completamente quién es Dios en nuestra vida. Nuestro fundamento, a pesar de que esté como esté en nuestra vida, estemos formándola de una forma a veces no tan alineada, pero tenemos que tener como fundamento principal a Jesús. Tenemos que tener como fundamento principal la palabra de Dios, la vida, el testimonio y la doctrina de Jesús. Eso es parte fundamental en nuestra vida como vencedores. Y nosotros somos responsables
de cómo vamos edificando sobre ese fundamento, cómo vamos construyendo nuestra vida en Cristo. Esto es lo más importante, varón, que nos ves. Sí, así es, hermano. De todo esto que podemos hablar, nos podemos dar cuenta de algo, ¿no? Imagínate tú, la gran salvación de nuestra, o sea, el gran valor que tiene nuestra salvación, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros, por nuestra vida. Y la verdad, yo diría algo, ¿no? Que nosotros estaríamos o seríamos deudores de Dios, nos estamos endeudados con Él porque Él por su gracia infinita, Él nos salva y nos ha salvado sin darnos nada a cambio. Él por su gracia infinita mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra y vino a pagar nuestros pecados. ¿Qué más queremos deberle a Dios más que nuestra vida? Pero hay algo que es nuestra responsabilidad de nosotros, lo que nosotros hagamos con nuestra vida, ¿no? Porque lo comentábamos, Dios no quiere que lo sigamos por conveniencia, sino por convicción. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, fundamentarlos, y pues no hay de otra, nada más hay dos cosas aquí: o eres prudente o eres insensato, nada más, ¿no? El prudente edifica su casa sobre el fundamento, sobre la roca, oye y hace. El insensato oye, pero no hace, hermano. Así que hay que ser prudentes en esta vida y nuestro fundamento tiene que ser el Señor Jesucristo, hermano. Y sobre todo dejar en claro que una casa no se construye de la noche a la mañana. Entonces, el que piensa que a lo mejor va a ser un cambio radical dentro de su vida al venir a los pasos de Cristo, no lo es. Igual también un edificio, pues no lo construye uno de la noche a la mañana. A veces hay casas que no las construyen y hay otras que se llevan tiempo en esa parte. Entonces sí recalcar esos puntos, tal cual es la parte de la vida, y poco a poco estamos aprendiendo en esa parte, en base a la parte de la palabra, y sí fundamentar quién es Dios en nuestras vidas, cómo lo eliges, cómo lo ves en esa parte, leyendo la parte de la Biblia. Y a mí me sorprende mucho nada más esa parte, recalcar un tema que sacabas, yo no sé cómo la gente cree en el diablo y no cree en Dios. Y sí, platicando a veces con un amigo, él menciona que él cree en el diablo pero no cree en Dios. Entonces digo, ¿cómo puedes creer en algo malo, algo espiritual malo, y no puedes creer en algo santo? Entonces, recalcar esa parte de que no es fácil la parte del camino, y sí determinará cada quien uno si quieres poner como pilar a Dios o no lo quieres tener como pilar en esa parte, ser nuestra roca fuerte. Así es, mis hermanos. Entonces, tú que nos estás observando, si tú has determinado y sabes que en tu vida Jesús no ha sido el fundamento de tu caminar en Cristo, si tú sabes que no has seguido la doctrina de Jesús, si tú sabes que te ha faltado hacer y solo has escuchado, hoy queremos orar por ti, hoy queremos que tú te liberes de estas ataduras, y queremos que tú reconozcas, si tú quieres también, que reconozcas que has cometido este error, y que alineemos el día de hoy nuestro camino y empecemos a poner como fundamento principal la palabra de Dios y como fundamento principal la doctrina de Jesús. Hermano Merced, ¿nos ayuda ahora? Sí, hermano, claro que sí. Gracias te damos, amado Padre, en esta noche porque nos has permitido estar aquí ante tu presencia, amado Dios. Y hoy nos damos cuenta, amado Padre, de ese gran valor que tú tienes para nuestra salvación y de esta nueva vida, Padre, que tú nos das. Hoy, amado Dios, aceptamos, hoy oímos tu palabra y hacemos tu voluntad, amado Padre. Hoy nos convertimos en deudores tuyos, oh Dios, porque nos damos cuenta que por tu inmensa gracia tú nos has salvado, amado Padre Celestial. Pero también somos responsables, Padre, de nuestras vidas. Hoy tomamos esa decisión. Si es que hemos pecado, Padre, en oír tu palabra y no fundamentarla, amado Dios, perdónanos, amado Padre. Hoy te pedimos perdón para que tú vengas, amado Dios, a nuestras vidas y la transformes, amado Dios. Estamos ante ti, Señor, pidiéndote que cada día
nos enseñes y nos muestres, nos reveles, Padre, quites esas vendas de nuestros ojos y nos reveles tu presencia, nos reveles todas esas cosas inmensas que tú tienes, ese poder infinito que a lo mejor en nuestra vida terrenal, en nuestro plano material no lo podemos ver, Padre. Hoy tomamos, Padre, esa autoridad que tú nos das, amado Dios, para estar siempre fundamentando nuestra vida en esa piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos levantamos, amado Padre, en esta nueva vida y te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias por esa gran salvación que tú nos has dado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermano, el día de hoy te damos muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Si esta enseñanza, si esta reflexión del día de hoy tú consideras que ha sido de bendición para tu vida y consideras que puede ser de bendición para alguien más que tú conozcas, yo te invito a que la compartas. Recuerda que también estamos conectados los días lunes de oración avivamiento. Si tú necesitas orar, interceder, tener una comunión más cercana con el Señor, tú puedes conectarte con nosotros en esta reunión en vivo, porque mis hermanas de intercesión están muy dispuestas a orar e interceder por cada uno de nosotros. Y yo hoy te invito a que te conectes a nuestra reunión de oración y avivamiento en los días lunes a las 8 de la noche por nuestros canales, ya sabes, de YouTube y de Facebook. Igualmente tenemos la reunión de jóvenes en acción los días sábados a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, pero también tenemos Igle Kids a las 11 de la mañana. Si en tu casa hay pequeñines que pues ahora sí que hay que robarle al enemigo, hay que robarle territorio. Si tienes pequeñines en tu casa que se distraen mucho con los videos, con el celular, tú puedes ponerle esta transmisión. Son temas muy relevantes, son temas muy frescos, dirigidos especialmente para niños. Igualmente a las 9 de la noche para adolescentes y jóvenes está Jóvenes en Acción a las 9 de la noche los días sábados. Igualmente no te olvides de conectarte los jueves, como el día de hoy, como cada jueves a las 8 de la noche, nuestro programa de vencedores, y a la reunión Avivando Nuestra Ciudad los días domingos a las 8 de la noche. Conéctate porque será de grande bendición para tu vida. Hoy te damos gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Te seguimos recordando que te conectes y compartas nuestras transmisiones. Hermano Mercedes, muchísimas gracias. Hermano Johnny, gracias. Gracias, hermano. Adrián, bienvenido otra vez. Y recuerda que somos iglesia Y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones. Bendiciones.